Emilio Esparza Cepeda y el día de hoy voy a hablar sobre los tipos de líderes. Esta es una actividad de la materia de formación de emprendedores donde se hablarán de las teorías de liderazgo, tipos de líderes y cualidades de los mismos. De acuerdo, para comenzar me gustaría hablar un poco sobre lo que vienen siendo los líderes. Los líderes es algo que se encuentra prácticamente en todos los seres vivos que son sociales. Podemos encontrarlo desde los personajes históricos hasta, por ejemplo, en los animales. Si bien es más común encontrar una figura política, podemos darnos cuenta de que es algo ancestral, prácticamente se encuentra desde antes de que el hombre fuera hombre, cosa que a lo mejor no mucha gente sabía, pero es que vemos que diferentes manadas, diferentes grupos de animales también presentan esta característica, por lo cual nos damos cuenta de que no es algo exclusivo de unos cuantos. Ahora, para continuar, sería relevante dar las definiciones sacadas de la Real Academia de la Lengua Española. Primeramente encontramos la de líder, persona que dirige o conduce a un partido político, grupo social o colectividad. Es una definición muy cruda, muy fría, realmente no nos habla demasiado sobre lo que es un líder, pero comprendemos básicamente la figura que posee, básicamente la que dirige. Después encontramos la definición de liderazgo, sacada del mismo diccionario, que dice condición de líder, ejercicio de las actividades de líder o situación de superioridad que se halla en una institución, organización o producto dentro de su ámbito. Esta es tal vez un poco aislada, pero también es parte de ser un líder, que es el sobresalir, es algo que veremos a lo largo de las diferentes teorías. Los líderes sobresalen, nunca están en el medio. Para continuar, empezaremos a hablar sobre las teorías. La primera teoría es la teoría del gran hombre. La teoría del gran hombre nos habla sobre algo muy interesante, lo cual es que hay determinadas figuras históricas que son las que hacen el punto de cambio en la historia. Básicamente podemos recordar que existen diferentes partidos políticos, existen diferentes agrupaciones, existen diferentes movimientos, pero al final no recordamos las caras de todos, no recordamos las caras de unos cuantos, solamente recordamos las caras de los que fueron los más importantes, de los líderes, de los fundadores, tal vez de personas que tuvieron papeles relevantes, pero siempre que estuvieron al frente. Esa teoría es una teoría de Thomas Carlyle y tiene una frase muy interesante que diría algo así como la historia se mide en base a la biografía de las personas, no de los hechos históricos. Cosa que es muy cierto, porque al final siempre vamos a estar estudiando la biografía de estas personas, pero no necesariamente estamos viendo todo el proceso de unos de los demás, de las demás figuras dentro del partido, de los grupos políticos. Aquí podemos encontrar a figuras históricas como Juana de Arco, Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi y pues muchas otras figuras históricas. Es importante hacer un alto porque a lo mejor habrá figuras que uno podría decir que podrían entrar aquí, pero no entran precisamente porque entrarían dentro de la siguiente teoría, que es la teoría de rasgos. Si bien no es una teoría que necesariamente se complemente, yo considero que hay cierta relación entre ambas y ahora veremos por qué. La teoría de rasgos busca explicar la diferencia entre lo que viene siendo un líder y un seguidor, o un líder y un líder mediocre. Aquí nos habla sobre qué características pueden ser las que diferencian a una persona de otra. Y también tiene, al analizarlo un poco, la idea de que las personas nacen con la cualidad de ser líder o con la cualidad de pues, ser un seguidor, ser una persona que no ostenta ese cargo a lo mejor. No por eso es alguien inferior, pero vemos que hay ciertas características que diferencian a uno del otro. Hay una gran cantidad de características que se engloban en esa teoría y realmente muchas de estas entran en la teoría, pero es importante comprender primeramente que son teorías que están basadas en la formación del individuo, es decir, son personas que tienen una posición privilegiada ya desde el momento en que nacen o desde el momento en que vemos su entorno. Y ahorita haremos una comparación con las anteriores. Aquí podemos encontrar cualidades como confianza en sí mismo, la capacidad de relacionarse bien con las otras personas, un grado de educación superior del resto, entre otras cientos de cualidades. Y aquí es donde me gustaría hablar en cierto aspecto sobre esas diferencias que hay. ¿Por qué razón? Porque aquí podemos encontrar líderes como Miguel Hidalgo, inclusive Justino Carranza o Madero. ¿Por qué? Porque son personas que estaban en una situación privilegiada. En el caso de Miguel Hidalgo, él era un criollo el cual recibía una buena educación dentro de lo que era su país, en este caso la Nueva España. Tenía un conocimiento bastante amplio, leía, cosa que a lo mejor, pues si lo comparamos con lo que viene siendo una persona
un mestizo promedio no tenía esas cualidades. Es un rasgo bastante diferencial. Después encontramos a Madero o Venustiano Carranza, los cuales eran personas que tenían pues igualmente el grado de intelectuales, eran personas que aprendían, eran personas que reflexionaban, que si lo comparamos un poco con el gran hombre tal vez se basa más un poco en el ideal de esas personas que tienen una voluntad muy fuerte, que tienen la influencia o ciertas capacidades. Aquí encontramos que, por ejemplo, podríamos poner en el gran hombre a personas como Pancho Villa o Emiliano Zapata, que no tenían una educación, tenían algo, pero tenían un carisma que permitía mover a las masas, mientras que sus objetivos no eran tan aterrizados como podría ser el de Madero. Es un contraste bastante interesante, porque realmente en uno encontramos a figuras políticas que son muy inteligentes, que tienen planes inventados, pero que a lo mejor chocan mucho con el ideal de otras personas, que son más impulsivos, tienen otros objetivos diferentes, y es una gran diferenciación. No diría que es algo que esté destinado a ser absoluto, de hecho inclusive podemos decir que algunas de las figuras que aparecen en uno pueden aparecer en otro, pero si queremos hacer la diferenciación, creo que esa es la idea, que en uno encontramos cualidades y en otros no. Y aquí es donde entra un elemento que me llama mucho la atención, era que muchas de estas personas tienen la capacidad de negociación. Muchas veces las teorías, aunque si bien se ven desde el punto histórico, se tienen que buscar enfatizar y centralizar en el aspecto pues, más cotidiano. ¿Por qué? Pues porque al final todo esto se estudia con el fin de saber quién es un buen líder para una empresa, para un equipo, para una determinada sucursal. Y es lo más importante, aterrizar estas teorías. Y aquí es donde me gusta mucho citar un libro el cual se llama Influence, el cual nos habla sobre cómo muchas veces va evolucionando el concepto del líder. Es un libro que nos habla mucho sobre influenciar, pero tiene un apartado muy interesante donde nos habla como tal vez en la edad de las cavernas el mejor líder podría ser una persona que era muy fuerte, pero en la actualidad es más importante tener un líder que pues tiene un poco más de la capacidad de negociación, de llevar influencias. Y es que muchas veces sin darnos cuenta ocupamos de una persona que sea inteligente, una persona que tenga la capacidad y la facilidad de llevarnos a determinadas situaciones y que pues básicamente si esta persona tiene esas cualidades intrínsecas como la capacidad de negociación, la capacidad de llevarse bien, pues nos va a ayudar bastante en el equipo. A diferencia de si tenemos a una persona que simplemente está ahí porque se le ha designado, pues se va a ver una gran diferencia en el desempeño de un líder o del otro. Después podemos encontrar la teoría del liderazgo situacional. Esa teoría es un poco interesante porque nos va a hablar sobre un contraste con otras cualidades que ya se han visto antes. Siempre se discute la diferencia entre un líder y un jefe. ¿Por qué razón ser un líder y no un jefe? Pues el jefe, básicamente, la idea que todos tenemos es la de una persona que tiene un puesto, ¿no? Un puesto superior. Mientras que un líder cumple con ciertos roles. ¿Y por qué razón? Bueno, básicamente un líder lo que tiene que hacer, más que dirigir simplemente, sería tomar a todas sus figuras, todos sus empleados y buscar la manera en que ellos tengan un desempeño excepcional o el mejor desempeño que se pueda tener. Aquí nos damos cuenta de que pues, el líder tiene que empezar a jugar con ciertas posiciones, las diferentes áreas que hay para generar un buen resultado. Vemos que el líder tiene que, pues, 4 actividades muy interesantes, las cuales son dirigir, supervisar, asesorar y delegar. ¿Por qué razón? Bueno, un líder tiene que dirigir, tiene que poner la idea, llevar, saber al equipo hasta qué punto tenemos que llegar. De igual manera, supervisar, una vez que ya sabe el equipo lo que tiene que hacer, el líder tiene que ver que cada uno de los miembros esté realizando sus actividades correctamente. Asesorar, obviamente siempre va a haber un margen de error y todo, y es siempre estar asesorando, vigilando y dando una retroalimentación a esas personas. Además de que pues, siempre es interesante para poder ver que no haya dudas. De igual manera el delegar. Una vez que el líder ya ve que su equipo está estructurado y sólido, es importante la delegación. Es decir, el líder no puede estar haciendo todo el tiempo. A veces tiene que decir, ¿sabes qué? Si ya sabes realizar esta actividad, hazla tú. Yo ya te delego la responsabilidad. Y es ahí donde el líder puede empezar a tomar otras prioridades. Al final, si nosotros nos fijamos en las grandes empresas, muchas veces los puestos de gerentes no realizan tantas actividades como las realizan los puestos más pequeños. Esto no quiere decir que el grado de estrés sea diferente, pues muchas veces los grados de estrés son mayores porque revisan en mayor escala, es decir, simplemente se cuentan las más importantes y a veces de una manera más general, mientras que, por ejemplo, una persona que puede ser un empleado promedio, sin un puesto ejecutivo, pues simplemente se encarga de la actividad que le ha tocado. Es allí donde vemos una gran diferenciación de las actividades y por qué razón en el mundo organizacional actualmente esta teoría realmente está muy vigente. Esta teoría es de Paul Hersey, como dato curioso. En el caso, por ejemplo, de la teoría de situacional,
podemos encontrar a lo mejor un líder más como lo que viene diciendo Steve Jobs, alguien que en su momento estuvo muy involucrado en todas las actividades de las empresas. De hecho, era alguien que se fijaba hasta en las cosas más básicas como era el diseño, y con el tiempo fue encontrando un equipo sólido que fue delegando. Después tenemos la teoría de contingencia, que es de Fred Fiedler, el cual nos plantea una teoría bastante interesante, es que no existe una fórmula genérica para poder dirigir o manejar un equipo. ¿Por qué razón esto? Bueno, pues muchas veces creemos que ser líder simplemente es tomar ciertas batutas y listo, pero no. Realmente hay muchos elementos del medio que nos permiten hacer esto. ¿Qué ocurre? Que pues si comparamos a lo mejor, no sé, pongamos en la balanza el departamento jurídico de la misma empresa que podría encontrarse a lo mejor en Nuevo León y el mismo departamento que se puede encontrar en Saltillo. El departamento jurídico tiene la responsabilidad de checar todos los choques que tienen accidentes graves. ¿Qué ocurre? Que en una ciudad como Nuevo León el grado de accidentes que ocurren son superiores a los que va a tener que atender el Saltillo, que a lo mejor si en Nuevo León hay 100 choques, en Saltillo tienen que atender 10 solamente. ¿Qué ocurre con esto y dónde entra la gran diferenciación? Bueno, básicamente, ante un equipo donde tiene que atender una alta cantidad de gente, se requiere obviamente de una mayor cantidad de gente, mayor capital, la ciudad es más grande, por lo cual tienes que distribuir a tus abogados y a las personas que tienen que atender en diferentes áreas, mientras que el equipo jurídico de la otra área, pues al ser una ciudad a lo mejor más céntrica, pues sabes que los puntos son más estratégicos, ocupas a lo mejor solamente 5 abogados, y aquí es donde vemos que un líder tiene que saber posicionar esas piezas. Al final, el líder no es solamente una persona que dice, tú haces esto, tú haces aquello, es, ok, yo tengo estos elementos, tengo estas condiciones, ¿cómo dirijo? Esto se puede aplicar en muchos ejemplos. Igualmente, no es lo mismo ser el editor de un periódico a lo largo de las décadas. Las necesidades que tendría a lo mejor la gente de los 50 nos presentaría situaciones más simples, donde a lo mejor con simplemente mostrar la noticia es interesante, mientras que actualmente nos encontramos en una crisis en el periódico, donde la gente ya no le interesa tanto comprarlo, le interesa más tal vez leer un par de notas, y las noticias tienen que ser más impactantes para que la gente diga, ok, ¿me suscribo o no me suscribo? ¿Qué estrategias tengo que hacer para que la gente se suscriba? De igualmente, pues poner en tesitura a diferentes equipos. A lo mejor a lo largo de los años podemos notar que una persona está trabajando y simplemente pues no tiene los resultados que esperaba. Ahora bien, ¿quién puede entrar en este perfil? Bueno, en el perfil que encontramos aquí se encuentran figuras como Bill Gates. ¿Por qué razón Bill Gates? Bueno, básicamente porque Bill Gates es una persona que ha trabajado en diferentes proyectos a lo largo de su vida. Es alguien que ha tenido que trabajar con equipos de diferente tamaño. Es alguien que dentro de su empresa sabe que no es la necesidad de la gente que trabaja para las áreas, por ejemplo, de Xbox y de todo lo que viene siendo el desarrollo de juegos, a la gente que tiene que trabajar en el procesador de Windows o de las computadoras. ¿Por qué razón? Porque el nivel de carga de uno, pues, trabaja simplemente con un par de distribuidores, un par de gente que está en el medio, mientras que los otros tienen que trabajar con prácticamente lo que son las empresas que surten equipo a la mayor parte de gente. Es aquí donde encontramos tal vez las características principales de esta otra teoría. Y pues bueno, una vez que analizamos todo esto, pues nos damos cuenta de que es importante pues, comprender las cualidades. Ya hemos visto los antecedentes, las teorías que hay, realmente muchas teorías, pero estas son las que me parecieron las más importantes y más interesantes. ¿Y cuáles son las cualidades? ¿Qué cualidades podemos encontrar? Pues a lo largo de todo esto encontramos ciertas ideas. Si bien es cierto que ninguna teoría es absoluta, a lo mejor a uno nos puede gustar una más que otra. Cierto es que todas tienen algo de verdad, y es interesante cómo desde las definiciones que hemos mencionado hasta ahorita hasta pues, las diferentes teorías hay elementos que nos permiten que se puede rescatar a cada una para generar una teoría un poco más universal o saber cuáles son las cualidades de un líder. Si bien cada persona puede decir estas son más importantes que otras, las que yo he encontrado pueden ser la determinación o ambición. ¿Por qué razón? Porque pues, un líder siempre tiene que buscar que sobresalir, como se dice, desde las definiciones más básicas, llevar a un equipo a un nivel superior, estar en un buen posicionamiento, es parte del liderazgo. De igual manera, la adaptabilidad, tanto para los equipos que son pequeños como los equipos que son grandes. Un líder a lo mejor toma diferentes equipos a lo largo de los años, y esto hace que pues la persona necesite saber cómo trabajar con un equipo o con otro. Esto me recuerda tal vez un poco a determinados ejercicios o deportes donde a lo mejor se juega en igualdad de condiciones, pero no en igualdad de número. Entonces, se tiene que saber
cómo administrar esos recursos y cómo hacer que rindan al 100%. Y es que el tamaño de una empresa influye mucho. De igual manera está la capacidad de influir en el entorno. Como ya se dijo, gracias a este libro, muchas veces la influencia es un aspecto muy importante. Es importante que nosotros como seres humanos sepamos lo que queremos y cómo podemos hacer que la gente tenga la capacidad de comprar esto. Inclusive, por ejemplo, Bill Gates en ese aspecto es muy interesante. Digo, Bill Gates. Steve Jobs es una persona muy interesante porque Steve Jobs es una persona que nos demuestra cómo a lo mejor con la capacidad de influencia suficiente nos convence de tomar decisiones o acciones que a lo mejor en su momento no veíamos posibles. Si bien tal vez el iPhone es algo que ahorita hemos aterrizado en su momento, presentar un proyecto así, simplemente no al área de diseño, sino al área de producción, suena complicado. El hecho de que actualmente gente invierta cantidades en un espacio que ni siquiera es físico, como lo es la nube, para que quieran gastar, para que quieran, para que quieran de esa manera tener más espacio sin tener que saturar su computadora, es impresionante. Y sobre todo, saber cómo vender esa idea. Es una persona que tiene que ser igualmente, otra cualidad es que tiene que ser sociable. La sociabilidad es importante y fundamental dentro de esto. ¿Por qué razón? Porque un líder no puede ser alguien introvertido, tiene que ser alguien que lleve las ideas a otros aspectos. Es lo que vemos desde las capacidades del gran hombre de llevar ese carisma, esas ideas que tiene, aterrizarlas con otras personas, que la gente lo siga. Tiene que ser alguien empático, tiene que ser alguien que vea cuando el equipo no está entendiendo lo que está pasando y se dice, ok, me lo estoy explicando mal, estoy haciendo esto, y ver cómo aterrizar ese proyecto. De igual manera el carisma, ¿por qué razón? Porque las masas van a seguir una figura que está determinada, que tiene ciertas ideas. Tiene que ser alguien que sepa cuándo dejar una responsabilidad en determinada persona, cuándo delegar o cuándo no. Una vez que ya ve las cosas sólidas, puedes saber esa persona es confiable, esa persona no es confiable, y es donde le dejas esa actividad. Y pues bueno, esas son las que yo he encontrado como las características más importantes, las cualidades que realmente debe tener un líder. Supongo que hay muchas más, pero son las que yo he encontrado a base de las teorías, a base de todo esto. Y pues para tal vez complementarlo un poco más, pues muchas veces encontramos cualidades, pero de manera muy banales. Creo que esas son las más importantes. Y eso sería todo. Acá abajo, dentro de la descripción del video, pueden encontrar la bibliografía que yo he utilizado y espero que tengan un excelente día.